necesitaban a alguien que se hiciese cargo de toda la responsabilidad. Recurrieron al Papa de Roma y este publicó una bula papal nombrando a Tomás de Torquemada como primer gran inquisidor. Torquemada presidió la Inquisición durante sus primeros años, unos de los más sangrientos de su existencia, cuando la gran mayoría de sus víctimas fueron judíos. También instauró muchos de los métodos que la Inquisición practicaría durante cientos de años. Tomás de Torquemada era confesor de la reina y también era antisemita. Por otra parte, elaboró las primeras instrucciones de la Inquisición. Puso por escrito lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Y gracias también a él, la Inquisición se convirtió en un organismo burocrático controlable que siguió sus reglas durante los siguientes 100 años. Las normas de la Inquisición no eran distintas para hombres y mujeres. De hecho, sabían que el linaje judío era transmitido por las mujeres y que las mujeres judías tenían mucha influencia en la comunidad conversa. Así que la Inquisición no tenía reparos en aplicar la tortura a las mujeres con el mismo vigor que a los hombres. A las mujeres detenidas se las desnudaba antes de ser torturadas. Para algunas de ellas, la humillación de estar desnudas en presencia de hombres era suficiente tortura, pero si eso fallaba, el torturador empezaba su trabajo. El potro era una de las torturas. La víctima era atada a una superficie o a un poste vertical y se colocaban cuerdas alrededor del cuerpo, provocando dolor en determinadas áreas donde resultaba menos soportable. También permitía que el inquisidor continuase su interrogatorio, que solo paraba para que el torturador dosificase el dolor infligido. Había que ir con cuidado. Las reglas de la Inquisición decían que la tortura no debía usarse para castigar o matar a la víctima. Tenemos noticia de todo esto porque el notario, el escriba, tomaba nota de cada palabra, de cada grito, todo sonido quedaba anotado. Y se puede apreciar el temblor de su mano mientras escribía. Pero los documentos muestran que la tortura era un método muy efectivo para extraer confesiones. Ella fue atada al potro con cuerdas y se ordenó que apretasen los garrotes. Ella dijo: No lo recuerdo. Sáquenme de aquí. Señores, suéltenme, porque no recuerdo. Señores, por Dios, tengan piedad de mí. ¿No ven cómo me están matando estas personas? Lo hice. Por Dios, suéltenme. Una vez que la Inquisición obtenía esa importantísima confesión, era hora de dictar sentencia. Eso se hacía en la clausura de la campaña de la Inquisición en un pueblo dado, la ceremonia de auto de fe. El auto de fe era una mezcla extraña pero impresionante de servicio religioso, tribunal supremo y circo. Los culpables eran colocados en fila ante una muchedumbre en silencio y se iban anunciando los castigos. El auto de fe se escenificaba deliberadamente para que fuese una gran representación teatral del poder de la Inquisición, y muchos eran verdaderos acontecimientos sociales. Igual que las autoridades civiles, la Inquisición contaba con una serie de castigos a su disposición, desde cárcel al destierro o la muerte. Pero también contaba con castigos extraordinariamente peculiares. En el castigo del San Benito, al reo se lo obligaba a llevar una túnica floja, que llevaba un aspa de color rojo. Esto marcaba al penitente como hereje. Los herejes confesos tenían que llevar el San Benito a todas horas, una humillación para el portador, incapaz de escapar a la constante mirada del público. Pero esa era la intención, era un castigo y también un disuasivo, un recordatorio para otros del precio pagado por tener problemas con la Inquisición. Pero la pena mayor era la muerte en la hoguera.
La muerte en la pira se reservaba a dos clases de víctimas: a algunos herejes obstinados que se negaban a cooperar y a pecadores reincidentes. En los días de la Inquisición, la segunda falta casi siempre acababa siendo la última. Para evitar mancharse las manos, la Inquisición no era la que administraba la sentencia de muerte. En lugar de ello, entregaban al acusado a las autoridades civiles que ejecutaban la sentencia. Incluso al final había un rayo de esperanza para los reos herejes. Si confesaban sus pecados, podían evitar que los quemaran vivos, pero a cambio los estrangulaban hasta morir. Una opción no mucho mejor, pero escogida por muchos. Negarse a confesar significaba ir a la hoguera. La horrible muerte era inminente. Los documentos no disimulan los truculentos detalles de la muerte en la pira. Cuando las llamas lo alcanzaron, se inclinó, se retorció y contorsionó hasta que no pudo más. Estaba tan gordo como un cerdo cebado y ardió por dentro. Así que cuando las llamas se apagaron, siguió ardiendo como un carbón al rojo vivo. Acabó reventando y sus entrañas se desparramaron como las de Judas. Las personas podían ser juzgadas y castigadas por la Inquisición incluso después de muertas. Cientos de personas fueron condenadas y quemadas en la hoguera en efigie mucho después de haber muerto. La justicia y efectividad de la Inquisición tenían que verse para cumplirse. «500 años después, es difícil calcular cuántas personas murieron a manos de la Inquisición. La documentación está incompleta, pero los modernos estudiosos se están dando cuenta de que se ha exagerado mucho, sobre todo respecto al uso del torturador». A las autoridades de la Inquisición no les gustaba mucho recurrir a él porque significaba traer a alguien de fuera, que sería alguien considerado como grosero y falto de educación, y la Inquisición no quería que personas así se mezclasen o tuviesen nada que ver con el proceso de investigar la herejía, la conducta, las almas de las personas y todo eso. Existen cifras concretas sobre la tortura. En determinados periodos se usó con abundancia, en el siglo XVII, pero durante periodos muy cortos, e incluso entonces en general puede que hasta un 5 o un 6% de los prisioneros fuesen torturados. Pero, en total, el número de casos es muy pequeño. La tortura se reservaba solo para los casos más graves de herejía, pero no hay duda de que se practicaba. Aunque sospecho que en realidad la gente exageró sobre su utilización. Y en cierto sentido fue culpa de la Inquisición. Sus juicios no eran públicos. Tenían prisiones propias, pero nadie sabía bien qué ocurría en ellas. Así que cuando no sabes qué está ocurriendo, siempre imaginas lo peor. ¿Significa eso que la idea que nos transmitieron sobre la Inquisición es equivocada? Es bastante probable que así sea. ¿La razón? La propaganda. Propaganda antiespañola y anticatólica, conocida por los expertos como el mito negro o la leyenda negra. La leyenda negra era propaganda creada deliberadamente por el gobierno inglés y las autoridades holandesas en el siglo XVI. Y como resultado está claro que lo exageraron todo. De esa forma convencieron al resto del mundo de que España era un país malvado. Fue una buena táctica política y religiosa. La leyenda negra fue la respuesta al creciente poder de España en el siglo XVI. En parte,